Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso vamos a hablar de los ballesteros, una familia de plateros que acabaron siendo ensayadores muy importantes a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII. Con los ballesteros pasa un poco como con los Rincón, que muchas veces decimos, sí, ensayador Rincón o ensayador Ballesteros, nos pensamos que es siempre la misma persona, pero no es así, como vamos a ver en este podcast. Saco este tema porque Jesús Vico tiene una subasta para el día 20 de febrero de 2025. Es una subasta online, su 25ª subasta online, una subasta sencilla, con unas 600 piezas, bastante asequibles todas ellas, siempre cositas interesantes de todas las épocas, como es propio de las subastas de Jesús Vico, pero bueno, en estas subastas online yo creo que todo el mundo podemos pescar, así que os invito a echar un vistazo. Y como hay varias monedas ensayadas por Juan Ballesteros, vamos a ver de dónde viene esta familia de plateros y de ensayadores. Y para eso, para encontrar los orígenes a donde se puede rastrear, nos tendríamos que ir hasta Toledo, allá por el año 1510 aproximadamente. Ahí nació Hernando de Ballesteros, que has pasado a la historia conocido como Hernando de Ballesteros el Viejo. Luego vamos a ver por qué. Este fue el patriarca de esta familia de plateros. Nació, como digo, se cree que en Toledo, estudió en Alcalá de Henares y luego marchó para Sevilla. Ahí fue un platero, un artista muy afortunado, hizo auténticas obras de arte. Y ya en 1553 le nombraron platero de la Catedral de Sevilla. Y esto no es poca cosa. Tened en cuenta que a mediados del siglo XVI toda la plata y todo el oro que venía de América pasaba por Sevilla, entraba en la casa de contratación de Sevilla. Esto ya lo hemos hablado en otros podcasts. Entonces, claro, Sevilla era una ciudad inmensamente rica. O, desde luego, una ciudad por donde pasaba muchísimos metales preciosos. Claro, tened en cuenta que la catedral estaba muy próxima de la casa de contratación. Muy próxima ya no solamente en cuanto a cuestión política o en cuanto a cuestión de poder, sino incluso a cuestión física. O sea, desde la casa de contratación estaba en la actual Plaza de la Contratación de Sevilla. Y la catedral, pues ya sabemos todo el mundo dónde está la catedral de Sevilla, cualquiera que haya pasado por ahí. Entonces, no sé, esto a lo mejor un sevillano me lo puede decir, pero entre la plaza y la catedral, ¿qué puede haber? 200 metros, más o menos. Y la Casa de la Moneda también estaba muy cerca. Entonces, bueno, es razonable pensar que tanto por motivos políticos como por motivos hasta físicos, la catedral de Sevilla vivía momentos muy, muy dulces a mediados del siglo XVI. Y claro, ahí tenemos a Hernando de Ballesteros como un gran artista del Renacimiento sevillano, haciendo pues auténticos relicarios, portapaces, cruces, verdaderas maravillas. No solamente restaurando las que ya había, que también, sino haciendo nuevas obras de arte. De la vida de Hernando de Ballesteros el Viejo se sabe bastante menos que de su aspecto artístico. Se sabe que se casó con Ana de Narváez y que con ella tuvo dos hijos, al menos dos hijos que fueron plateros a su vez. Uno se llamó Hernando y el otro se llamó Juan. Entonces tenemos aquí a Hernando de Ballesteros y Juan Ballesteros. Y aquí un par de salvedades por temas de la onomástica. El primero es que ves que el nombre de Hernando se va repitiendo. Bueno, hay que decir que Hernando era un nombre muy común en la época. A mediados del siglo XVI había mucha gente en Castilla que se llamaba Hernando. Entonces, bueno, no es sorprendente que se llamasen así. Además que era entonces y sigue siendo razonablemente típico que padre e hijo pues compartan nombre. En cuanto a llamar Hernando de Ballesteros y luego Juan Ballesteros, bueno, pues hay que decir que ese D se ponía y se quitaba con total facilidad. Entonces, muchas veces depende de cómo una persona firmase, pues se suele incluir el D o no. Esto ocurre también en otros países, por ejemplo en Portugal, donde se puede poner en los apellidos el D o no, pues dependiendo de la persona según quiera. Aunque tus padres no tengan el D, lo puedes colocar. Y luego además, bueno, ya que estamos hablando del tema, Hernando de Ballesteros el Viejo
firmaba como Fernando, o sea, con F en vez de con H, de Ballesteros, y Ballesteros lo ponían con V, V que es la B chica, como dicen en América, ¿no? Mientras que su hijo, Hernando de Ballesteros el Mozo, escribía Hernando con H y Ballesteros con B. Por cierto que se le llamaba el Mozo. Esto es curioso porque generalmente cuando son padre e hijo artistas y en una misma ciudad, muchas veces se les suele llamar el viejo y el joven. Bueno, pues aquí es algo más castizo, ¿no? El viejo y el mozo. Bueno, vamos a ver qué pasó con este Hernando de Ballesteros el Mozo. Y es que este hombre fue un platero, igual que su padre, lo cual era, bueno, pues normal, ¿no? Los oficios se aprendían en casa, se quedó en Sevilla y ahí se desarrolló como artista. De hecho, cuando falleció su padre en 1579, él heredó el puesto de platero catedralicio, platero de la Catedral de Sevilla. Y esto, como digo, es todo un puesto importantísimo en su época, si bien el bueno de Hernando de Ballesteros el Mozo no tuvo tanta suerte como el viejo. Se ve que, bueno, pues entonces habría menos dinero o que la catedral ya se consideraba que estuviese engalanada o el motivo que fuese. Pero la realidad es que este mozo, o sea, el mozo, tuvo, bueno, pues menos encargos que el viejo. Hizo algunas restauraciones, también hizo algunas obras originales, por supuesto, pero bueno, fueron bastante menos y se ve que era algo bastante menos lucrativo el trabajo del mozo que el trabajo del viejo. Quizá por ello, en 1591 pasó a ser ensayador de la Casa de Moneda de Sevilla. Y este ensayador tiene como marca de ensayaje la H. Así que cuando veáis una moneda de Sevilla con la marca de ensaye H, de ensayador H, bueno, pues ya sabéis que está entre 1591 y 1593 y que se corresponde con Hernando de Ballesteros el Mozo, que también era el platero catedralicio de Sevilla. Nada menos. En cuanto a su vida personal, pues aquí sabemos algo menos. E incluso la vida profesional hay veces que no está tan claro de trazar. Es fácil trazarla hasta que dejó de ser platero de la Catedral de Sevilla. Luego ya se complica mucho. ¿Por qué? Bueno, pues por varios motivos. La primera cuestión es que la información está muy dispersa entre archivos parroquiales, entre documentos aquí y allá, entre cosas que firmó con la catedral, cosas que firmó con la Casa de Sevilla, y mil otros documentos. La segunda cuestión es que él se llama exactamente igual que su padre, Hernando de Ballesteros, aunque firme diferente, pero en los documentos se le cita igual, y además se llama igual que un hijo suyo, que nació en 1571 y que también se llamaba Hernando de Ballesteros, era su hijo primogénito, su hijo mayor. Bueno, ha habido varios estudios, porque bueno, pues aquí la Universidad de Sevilla ha hecho varios estudios, incluso le han dedicado libros a esta familia, ¿no? Porque bueno, es muy importante dentro del Renacimiento sevillano, y se sabe que se casó con Ana de Illescas. Se cree que para 1570, porque bueno, pues si su primer hijo nació en 1571, muy probablemente el matrimonio fuese en 1570. Y se sabe que como dote, Ana de Illescas pagó 1.200 ducados. A ver, 1.200 ducados era una pasta. O sea, era un dinero, pero muy considerable. Es como hoy en día, no sé, pagar 400.000 euros, ¿no? Yo no sé si conocéis a alguien que haya recibido una dote semejante, ¿no? O que, no sé, que vengan los padres de la novia o los padres del novio y digan, bueno, no os preocupéis, yo os compro un piso que vale 400.000 euros para que viva el matrimonio feliz. Bueno, esto muestra que allá por 1570, pues esta familia Ballesteros era pues muy importante, muy pudiente, podían casar a sus hijos con mujeres pues de alto estante, ¿no? También se sabe que Hernando de Ballesteros el Mozo escribió su testamento, un testamento muy detallado, en septiembre de 1593. Un testamento donde daba poderes a su mujer, donde decía varios detalles sobre cómo se tenía que desarrollar el funeral, cómo se tenía que proceder tras su muerte. Coincide esto con el momento en el que
dejó el cargo de platero de la catedral y también el cargo de ensayador, porque el cargo de platero de la catedral lo dejó en noviembre de 1593. Así que, bueno, pues hasta aquí es más o menos fácil trazar la vida de Hernando de Ballesteros el Mozo. Luego ya empieza a ser bastante difuso, como vamos a ver un poquito más tarde. Pero ahora vamos a centrar en el otro hijo de Hernando de Ballesteros el Viejo, o sea, Juan Ballesteros, que es hermano de Hernando de Ballesteros el Mozo. Bien, pues este Juan Ballesteros, que era el segundo de la familia, lo que hizo fue embarcarse para América e ir a probar fortuna. Se embarcó en 1564. A ver, yo calculo que tanto Juan Ballesteros como Hernando de Ballesteros nacerían en torno a 1540 aproximadamente. O sea que Juan Ballesteros para 1564 pues tendría unos 25 años. Entonces, bueno, pues era el momento de buscar aventuras, claro, siendo de una familia de plateros y de una familia pudiente, pues qué mejor que irse al Virreinato del Perú. Porque, bueno, allí se acababan de descubrir un montón de minas de plata y allí se podría hacer una auténtica fortuna. Así que nada, tenemos a Juan Ballesteros marchándose al Virreinato de Perú en 1564. Y ahí enseguida empezó a comprar y vender plata. Entró en el negocio de la plata, pero entró en el negocio como comerciante. A ver, en estas épocas ser comerciante, ser minero, muchas veces era más o menos lo mismo, porque en muchos casos los propios dueños de las minas eran quienes comerciaban con la plata, o los que prestaban dinero a los dueños de las minas, luego estos préstamos se devolvían en plata refinada. Se sabe que fue un comerciante y que fue muy temprano porque el día 27 de noviembre de 1568 entregó una partida de plata en la ceca de Lima, una ceca recién abierta. Y tanto es así que este Juan Ballesteros fue el primer comerciante de plata que entregó una partida en la ceca de Lima. O sea, la primera plata que entró en la Casa de Moneda de Lima lo hizo este platero sevillano de la familia de los Ballesteros. Y concretamente entregó 118 marcos, 7 onzas y 4 ochavas. Esto así aproximadamente son unos 28 kilos. Bueno, tampoco era una cosa estratosférica, digamos, pero bueno, oye, es la primera. Así que bueno, aquí le tenemos comerciando con plata en Lima y poco tiempo después ya le encontramos en Potosí, donde estaba la minería. Ya sabéis, porque bueno, he dedicado bastante espacio a la Casa de Moneda de Potosí, que esta se abrió en 1574 y que el primer ensayador fue Alonso de Rincón, a que también hice, bueno, pues una biografía en texto, no lo hice en podcast, porque en esa época todavía no teníamos el podcast del blog numismático. Bueno, pues Alonso de Rincón fue su primer ensayador y luego le sucedieron pues una serie de ensayadores. Y uno de estos que le sucedió fue justamente Juan Ballesteros. O sea, que en estos primeros momentos de la Casa de la Moneda de Potosí ya nos encontramos a Juan Ballesteros como ensayador. Durante poco tiempo y de manera intermitente. Ahí nos encontramos a varios hombres que duraban bastante poco tiempo como ensayadores. No he encontrado el motivo por el cual duraban tan poco tiempo, pero me lo puedo imaginar. Me imagino que ocurriese lo mismo que ocurría en México, y es que se pagaba muy poco el ensayador. A ver, poco no en términos absolutos, sino en términos relativos. O sea, en su momento, ser ensayador de la Casa de Moneda de Potosí, pues obviamente estaría muy bien pagado. Desde luego que muchísimo mejor pagado que todos los pobres mineros que estaban con el pico en la mina. Eso desde luego. Pero se pagaba bastante mejor ser ensayador en las minas. Eso es lo que ocurría en México y muy probablemente es lo que ocurre también en Potosí. Por lo tanto, los ensayadores de la Casa de Moneda iban rotando, pues porque no quedaba otra, porque ellos preferían ser ensayadores en las minas donde podían ganar mucho más dinero. Además de que eran gente importante que, bueno, pues podían tener sus propios negocios más allá de la Casa de la Moneda. Esto, como digo, es una hipótesis mía, pero bueno, eso es lo que ocurría en México, así que me puedo imaginar que en Potosí ocurriese algo parecido
Y por eso el virrey del Perú, que no era otro que Francisco Álvarez de Toledo, pues estaba todo el día intentando encontrar ensayadores y buscar quién ensayase la plata. Bueno, el caso es que Juan Ballesteros fue ensayador entre 1575 y 1576, luego otra vez en 1586 y luego otra vez más en 1589. Así que, como vemos, es intermitente la aparición de este ensayador en la Casa de la Moneda de Potosí. Aparte de esto, Juan Ballesteros era una persona inmensamente rica que además tenía bastantes minas en el Cerro Rico. O sea, que comerciaba con plata, poseía minas, era ensayador, entiendo que de sus propias minas y también de la Casa de Moneda de Potosí. En buena forma, yo creo que sería una persona que pudiese controlar perfectamente desde la extracción de la plata en la mina, la comercialización de esta plata hasta la Casa de la Moneda de Potosí y luego la fabricación de las monedas. Así que, bueno, era una de las personas más ricas del Virreinato de Perú, sin ningún tipo de duda. Y así estamos hasta el día 4 de octubre de 1589. Ese día, el bueno de Felipe II firmó un decreto en la península donde se permitía la venta de los oficios de ensayador y de fundidor. A ver, hasta entonces era el virrey del Perú el que tenía que ir buscando a los ensayadores y quedar con ellos y acordar un pago, etcétera, etcétera. A partir de 1589, estos oficios, tanto el de ensayador como el de fundidor, salían a subasta. El que más pagase se quedaba con el oficio y a partir de ahí, bueno, pues podía trabajar. Es más, él podía ser el que tuviese el cargo, pero luego pues pudiese contratar a un teniente de ensayador y listo. Sería algo así más o menos como una licencia pública a subasta. Bueno, en cierta forma es algo semejante o razonablemente semejante a las subastas de ciertas licencias actualmente o, por ejemplo, las licencias de taxis, ¿no? O más o menos sería esa la idea. Bien, pues salió a subasta, hubo varios postores y ¿quién fue quien ganó? Ya lo habéis adivinado, Juan Ballesteros Narváez. Pagó en total 20.200 pesos por el puesto. Y a ver, ¿esto es mucho o esto es poco? Bueno, pues 20.200 pesos era un auténtico dineral. Así, echando la cuenta, sería como hoy en día unos 2,5 millones, 3 millones de euros. O sea que se ve que se podía hacer bastante negocio a la hora de comprar un puesto de ensayador y de fundidor. Por supuesto que este dinero no se pagaba en metálico al inicio, sino se hacía un primer pago, un tercio a la hora de adquirir el puesto, luego otro tercio a los 2 años y otro tercio a los 2 años más. Así que tenemos ya que en 1589 era el ensayador Juan Ballesteros Narváez, y como él mismo es el que compra esta licencia de ser ensayador, pues ya iba a ser ensayador el resto de su vida, hasta su muerte. Y ahí continuó trabajando hasta que este hombre falleció en el año 1612. Aquí ha habido varios autores que lo han estudiado, especialmente Jorge Proctor tiene un artículo, que obviamente enlazo en el artículo que acompaña este podcast, y tiene un artículo con Jorge Proctor, como digo, hablando sobre los ensayadores de la ceca de Potosí en época de Felipe III. Entonces, bueno, pues él da bastantes detalles, pero también dice que hay documentación que falta estudiar. En cualquier caso, lo que parece claro es que Juan Ballesteros ya era una persona bastante mayor y, bueno, pues necesitaba ayudantes. Ayudantes que él tenía todo derecho de poder contratar, tanto si él a lo mejor no se viese capacitado de hacer el trabajo, como si por el motivo que fuese se ausentase de Potosí. Y bueno, pues tal fue el caso que contrató a un teniente ensayador que se llama Baltasar Ramos Leceta. Esta persona utilizaba la sigla de ensayador RL, una especie de anagrama con RL. Por cierto, que no lo he dicho, pero Juan Ballesteros tiene la sigla de ensayador B. Es muy, muy conocido. Bueno, pues este Baltasar Ramos Leceta ensayó moneda potosina entre 1590 y 1591 y luego
volvió a ocupar el cargo entre 1603 y 1612. Entonces aquí es curioso porque este Ramos Leceta realmente estuvo más años que el propio Juan Ballesteros. Pero bueno, pues ahí tendremos que él era realmente el teniente de ensayador de Juan Ballesteros. Pero no solo eso, sino que entre 1596 y 1603 hay otro ensayador que ayuda a Juan Ballesteros. Y este otro ensayador no es otro que Hernando de Ballesteros. Anda, que resulta que ese mozo, ese Hernando de Ballesteros el mozo, que había sido platero catedralicio en Sevilla, que había sido ensayador en Sevilla, ahora resulta que es también ensayador en Potosí, ayudando a su hermano. Bueno, pues hay muchos autores que opinan que sí. Entre ellos, Jorge Proctor y muchos otros numismáticos. Yo creo que entre los numismáticos es más o menos generalizado considerar que este Hernando de Ballesteros, que está en Potosí entre 1596 y 1603, es el hermano de Juan Ballesteros. Y también hay otros historiadores sevillanos que han estudiado pues, a esta familia de los Ballesteros y opinan lo mismo. Sin embargo, hay otros que opinan lo contrario. Opinan que este Hernando de Ballesteros que está en Potosí no es el mismo Hernando de Ballesteros que está en Sevilla. Bueno, voy a analizar esto con un poquito más de detalle. Y primero voy a tratar la hipótesis de que sea la misma persona. Y para ello me voy a basar en un biógrafo, en un biógrafo de este Hernando de Ballesteros el Mozo, que se llama Antonio Joaquín Santos Márquez. Tenéis las fuentes en las que me baso enlazadas en el artículo que acompaña este podcast. Bueno, pues nos dice Santos Márquez en un artículo del año 2013, o sea, razonablemente reciente, que una vez que el mozo dejó el cargo de platero catedralicio y dejó el cargo de ensayador de la Casa de Moneda de Sevilla, pues pasó unos años muy malos. ¿Por qué? Bueno, pues no tenía trabajo, no tenía fortuna, digamos que todo se le puso cuesta arriba. Por si fuese poco, falleció un hijo que tenía que se llamaba Francisco. Entonces, bueno, pues un poco ante esta desesperación, agarró un barco y se fue a Potosí con su hermano. Ahí le vemos en Potosí. Mientras tanto, pues desaparece toda la documentación sobre él o cualquier cita sobre este Hernando de Ballesteros en Sevilla, porque claro, él no estaba en Sevilla, sino que estaba en Potosí. La que no le acompañó fue su mujer Ana. Ana se quedó en Sevilla y bueno, pues más o menos iba viviendo de los ahorros. Tuvo que vender algo de plata que tenía y es interesante ver cómo en 1603 recibió una remesa de 125 ducados. A ver, ¿cómo es esto de una remesa? Bueno, pues era una forma de sistema bancario del siglo XVI. Entonces, ¿cómo es esto de una remesa? Bueno, pues sería una especie de banco del siglo XVI. O sea, Hernando de Ballesteros daría a un comerciante una cantidad de oro, se lo daría en Potosí, y este comerciante a cambio daría pues una especie de vale que alguien llevaría desde Potosí hasta Sevilla y luego en Sevilla, con este vale, doña Ana pues pudo canjearlo por 125 ducados. Yo me imagino que las comisiones aquí serían terriblemente altas, o sea, probablemente el bueno de Hernando de Ballesteros tendría que depositar el doble de dinero en Potosí, o vaya usted a saber. Pero bueno, el caso es que Ana recibió esta remesa de 125 ducados, lo cual muestra cómo, bueno, pues hasta 1603 las cosas no le iban tan bien a Hernando de Ballesteros, y bueno, pues en 1603 ya le fue algo mejor. Luego resulta que en 1607 llegó de vuelta a Sevilla y falleció en 1610. Bueno, esto, como digo, es la hipótesis de Santos Márquez. Hay otros autores que opinan que no. Una de ellas es María Jesús Sanz Serrano, que publicó un estudio en 1988. Y otro es Antonio Santos Márquez, que publicó un estudio en el año 2023. Y en este estudio del año 2023 parece que contradecía el estudio que hizo en el año 2013. Con lo cual,
aquí me hace pensar que los historiadores están más o menos de acuerdo en que este Hernando de Ballesteros, que está en Potosí, no es el mismo Hernando de Ballesteros que estaba ensayando en la ceca de Sevilla o que era platero catedralicio. Bien, según estos autores, lo más probable es que se esté confundiendo a la figura de Hernando Ballesteros el Mozo con la de su hijo. Recordemos que en 1571 Hernando de Ballesteros el Mozo tuvo otro hijo que también se llamaba Hernando. Entonces, es este Hernando de Ballesteros, hijo, el que muy probablemente emigró a América. Entonces, es este Hernando de Ballesteros, hijo, el que muy probablemente emigró a Potosí y ayudó a su tío, sería su tío y no su hermano, Juan de Ballesteros, como ensayador. Y sería este Hernando de Ballesteros, hijo, el que después volvería a Sevilla en 1607 y moriría en 1610. ¿Por qué se considera esto? Bueno, pues hay varias evidencias, ¿no? o varias cuestiones que apuntan hacia ahí, no se puede estar muy seguro. Para mí, la principal evidencia es que el testamento que hizo Hernando de Ballesteros el Mozo en 1593 era propio de un hombre pues, que se va a morir. Ya indicar en el testamento qué es lo que hay que hacer con todos sus bienes, dar plenos poderes a su mujer, indicar cómo hay que proceder en su entierro, qué hacer después de su muerte, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esto es de alguien que estaba viendo la muerte muy cerca. Después dejó el puesto de platero catedralicio, algo que su padre nada más dejó cuando estaba a punto de morir. Y también dejó el puesto de ensayador de la Casa de Moneda. Claro, diréis, hombre, es que eran puestos que a lo mejor no eran tan lucrativos. Bueno, el de ensayador de la Casa de Moneda ya no era tampoco lucrativo, ¿eh? No viviría mal. Pero es que la cuestión es que los dejó por nada. O sea, no es que los dejase por un puesto mejor, sino que los dejó para nada, porque luego tardaría unos cuantos años en emigrar hacia América. Entonces eso parece bastante poco probable. O sea, es más probable pensar que el Mozo falleció, pues eso, a finales de 1593 o durante 1594, ya de él nunca más se supo, y luego las siguientes referencias a este Hernando de Ballesteros eran realmente su hijo. Además, hay que pensar que de llevar a cabo esa emigración de Sevilla a Potosí, lo haría en torno a los 55 años. Y a ver, no sé vosotros, seguro que hay gente que me está escuchando que tiene esta edad y más. ¿Cómo os veréis vosotros yéndos a vivir a la otra punta del mundo a estas alturas de la vida y pensando que el mundo era mucho más grande en el siglo XVI de lo que es ahora, ¿no? Pues, hombre, no son épocas, no son edades para emigrar. Parecería bastante más razonable que el que emigraba no fuese el Mozo, sino que fuese su hijo, que su hijo andaría por los 25 años. Hombre, pues esas son edades pues, mucho más razonables para irse a buscar fortuna a Potosí, nada menos, ¿no? Con lo cual, si lo ponemos todo junto, nos hace pensar que este Hernando de Ballesteros, que emigró a Potosí, era realmente el sobrino de Juan Ballesteros. O sea que Juan Ballesteros, siendo un hombre mayor, estaba ayudado por su sobrino y no por su hermano mayor, lo cual, de nuevo, tampoco tenía mucho sentido. Y aquí habría que pensar, oye, ¿y no sería el hijo también el ensayador de la ceca de Sevilla? Bueno, yo tampoco lo descartaría al 100% porque no he visto ninguna discusión al respecto. No he visto ningún autor que lo discuta. Pero aquí sí que me hago más la idea de que este ensayador de Sevilla sería Hernando de Ballesteros el Mozo. Bueno, lo primero, porque su marca de ensayador es H. Entonces, es H que coincide con los punzones que utilizaba Hernando de Ballesteros el Mozo para marcar las obras de plata que hacía en la catedral. Además de que el ensayador
Hernando de Ballesteros de Potosí marcaba las monedas con una B. Entonces, si en Sevilla se marca con H y en Potosí se marca con B, pues es muy razonable pensar que son dos personas distintas. Y además de eso, hay que pensar que cuando Hernando de Ballesteros era ensayador en la Casa de Moneda de Sevilla, pues él tendría unos 45 o 50 años, o sea, si fuese el mozo, lo cual parece bastante sensato. Es un cargo de mucha responsabilidad, pues que ese cargo lo tenga una persona ya madura, pues eso, en torno a 45 o 50 años. Su hijo tenía 20 años. Parece poco probable que fuese a ser su hijo. Ojo, que su hijo podría estar allí con su padre aprendiendo el oficio, pero no creo que fuese él el que tuviese la responsabilidad como ensayador de la Casa de Moneda de Sevilla, nada menos. La Casa de Moneda con mayor producción de toda Castilla. Entonces, bueno, por estos motivos yo aquí sí que tiendo a pensar que tendríamos 3 ensayadores ballesteros, que serían Hernando de Ballesteros el Mozo en Sevilla entre 1591 y 1593. Después tendríamos a Juan de Ballesteros, que ensayó en Potosí entre 1575 y 1586, luego otra vez en 1586 y luego desde 1589 hasta 1612, al menos nominalmente tenía el título. Y luego tendríamos a Hernando de Ballesteros hijo, vamos a llamarlo así, o sobrino, que sería quien ayudó a su tío Juan de Ballesteros entre 1596 y 1603. Bueno, pues aquí tenemos un poco la biografía familiar de estos ballesteros, igual que hice la biografía familiar de los Rincón. Bueno, pues aquí tenemos a otra saga de plateros, otra saga de ensayadores que han tenido muchísima influencia en la numismática española y también en la numismática hispanoamericana, por supuestísimo. Yo sin más me despido, no sin antes recordaros que haréis bien si echáis un vistazo a la subasta online de Jesús Vico el día 20 de febrero de 2025. Un saludo a todos y hasta pronto.